Bueno, vamos a hablar de ese tema, que es un tema que le pusimos como título, la violencia fetal. Es decir, cuáles son las señales de que existe violencia fetal. Bueno, entonces, con respecto a este tema, fíjense, vamos a empezar con esta imagen, esta figura. Y en esta imagen, si la vemos, es una imagen, digamos que representa básicamente pues un vacío, donde no hay nada. Entonces, nosotros como personas, eh, cuando llegamos al mundo, llegamos a un mundo donde tenemos que poco a poco empezar a hacer una pequeña construcción. Entonces, este vaso representa, por ejemplo, una persona todavía que está en construcción, que como vemos ahí es ciertamente transparente, digamos en sus primeros años de vida. Y entonces, poco a poco, después de que llegamos al mundo, empezamos a construirnos, ¿no? Según lo que vamos observando, digamos, en nuestro alrededor o en nuestra sociedad. Y así va pasando el tiempo y llega un momento en que empezamos a adquirir, digamos, ciertas costumbres, cierta forma de vestirnos, cierta forma de andar por el mundo, y va pasando, como decíamos, poco a poco ese tiempo, ¿no? Ahora, llega un momento en que la persona adquiere una cierta característica en su conducta, en su forma de ser, y así va por el mundo, ¿no? Eh, y en ese andar por el mundo, eh, llega el momento en que una persona puede encontrarse, ¿verdad?, con otra persona. Pero si nos damos cuenta, las imágenes representan cosas diferentes, ¿no? Incluso los colores, ¿no? Forma de ser, forma de vestir, forma de actuar. Entonces, cada persona tiene un psiquismo y no sabemos cada una cuál es el psiquismo que tenga. Cuando dos personas se conocen, los psiquismos pueden ser muy diferentes, la historia de vida de cada una. Y entonces, bueno, viene ese encuentro con otra persona muy diferente, con otra dinámica de vida, otra historia, otra forma de ser. Y conforme avanza el tiempo, esas personas pueden llegar a entablar una relación, ¿no? Como todos en algún momento hemos estado formando relaciones. Y bueno, al principio todo va aparentemente bien, todo va de maravilla, ¿no? Y pues llega un momento en que en esta relación si prospera, digamos que pues la mujer en este caso queda embarazada, ¿verdad? Pero fíjense, en ese embarazo, al inicio, pues se ve pues una aparente sonrisa, pero ya hay un cambio en su aspecto físico, su cuerpo ha cambiado y esa pareja de repente puede tender a alejarse, ¿no? Alejarse, digamos, pues en este caso de su esposa, de su novia o de su mujer, ¿no? Y quizá llega el momento en que desaparece y ya no está más ahí junto a ella. Y entonces cambia la expresión, cambia la mirada de esa mujer embarazada. Y aquí es importante mencionar que en este desarrollo fetal siempre van a existir tres deseos. Fíjense, ¿cuáles son esos deseos para que ese producto llegue a término, ¿no? Uno es el deseo de la madre, o sea, de que la madre desea que ese producto pues nazca, ¿no? Otro es el deseo del padre y el otro es el deseo del propio feto. Esos son los tres deseos fundamentales, aunque hay otro o otros que podría ser el deseo, por ejemplo, de la familia o incluso de la sociedad. Es decir, hay varios deseos que están en juego para que este efecto tome a bien, digamos, pues nacer, ¿verdad? Y entonces, si sucede que esa pareja se ha alejado, es posible que empiece a haber un tipo de violencia, digamos, primero del papá, que ya no está, hacia la mujer embarazada.
o por ejemplo de la sociedad hacia la mujer embarazada, porque vienen las críticas, vienen los señalamientos, viene, digamos, todas estas miradas, que son como una agresión hacia la madre. Entonces, ese entorno, digamos, que está afuera, empieza a ser agresivo para la madre. Y si el deseo de la madre es muy grande, puede ser que resista, digamos, a esos malos deseos del entorno y este producto llegue a término. Pero ¿qué pasaría si su propio deseo, digamos, ya no es de que ese producto llegue a término? Entonces ella misma puede causar, digamos, cambiar su deseo a un deseo malo. Puede empezar a tomar alcohol, puede empezar a consumir drogas o algunas sustancias tóxicas que poco a poco empiecen a afectar o a violentar a ese producto en desarrollo. Entonces, esta violencia del feto puede venir de la misma madre porque ha cambiado su deseo, ya no desea que nazca, o puede ser el cambio de deseo del entorno, digamos del papá, de la familia o de la sociedad. Entonces, toda esa suma de deseos, digamos, juegan en contra quizá del deseo del mismo feto de sí nacer. Entonces, son muchos deseos ahí ocultos y obviamente habrá que ver cuál de estos deseos pues se va imponiendo. De tal manera que si el feto, pues ya la madre decidió, digamos, en este caso, abortarlo, o hubo un aborto espontáneo, fíjense aquí la palabra del aborto espontáneo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser espontáneo? ¿De dónde viene esa espontaneidad? Entonces, desde el psicoanálisis, muchas veces esos abortos espontáneos son deseos inconscientes de que ese producto no llegue a término. ¿De quién viene ese deseo inconsciente? Puede ser de la madre, puede ser del padre, como ya dijimos, de la familia o de la sociedad. Porque una cosa es lo que diga la madre conscientemente, por ejemplo, deseo tener a mi hijo, pero ese es un deseo consciente, pero quizá de forma inconsciente el deseo es totalmente diferente. Y entonces ahí viene el aborto, o ya no nace el feto, ¿verdad? Y esto trae una consecuencia, porque al final, si ya no llega a un término, la dinámica de la madre también cambia, su expresión también cambia, ya no es la misma, porque hay una vida que dentro de ella ya no llegó a término, ¿verdad? Y por lo tanto, esa apariencia, ese estar en la sociedad, también va cambiando. Recordemos que en estas pérdidas, por ejemplo, en este caso de una vida, en este caso del feto, pues sí, se perdió una vida, pero también la misma madre, al perder esa vida, se pierde ella dentro de la sociedad, cambia su aspecto, cambian sus deseos, está también perdida y poco a poco se tiene que ir reencontrando. Cambia la expresión. Y entonces, si ella no se da cuenta de que también se encuentra perdida, poco a poco es como si desapareciera de la sociedad, como si se volviera invisible, como si ya nadie la volteara a ver, como si cambiara, por ejemplo, de lo que era una madre o una esposa, o una mujer embarazada a una mujer que ha abortado o ha habido un conflicto ahí, digamos, con el feto. Y entonces la sociedad la ve diferente y a veces, como vemos aquí en la imagen, la invisibiliza o ella misma se invisibiliza. Y en ese caso será muy importante que esa persona que vuelve a ser invisible ante la sociedad se vuelva a mirar al espejo. ¿En qué sentido se vuelva a mirar al espejo? De que vuelva a reconstruir ese yo, vuelva a tomar esa nueva forma de estar en la sociedad, que vuelva a tener buenos deseos para seguir en este mundo. Y bueno, pues como ya sabemos, ¿no? Dentro de la filosofía, hay quienes hablan de este existencialismo, ¿no? ¿En qué sentido se habla de esto? Por ejemplo, como lo dice Sartre, ¿no? Este, por ejemplo, ya estoy aquí, existo.
y cuando yo existo, poco a poco me voy construyendo y esa construcción me va dando esencia. Y entonces es un trabajo que después de que esa madre ha perdido, por ejemplo, a un feto, tendrá que hacer con ella misma. Ya está aquí, ella no se ha ido, volver a construirse, para volverse a dar esencia, para volver a tener una presencia dentro de la sociedad. Es decir, que tenga buenos deseos. Y entonces cuando uno ve todo ese desarrollo psíquico, ¿verdad? Que va cambiando con el tiempo, cuando hay estas cuestiones traumáticas que le suceden a la madre, pues sí, se afecta a ella misma, pero una también afecta ella a un otro, en este caso al feto porque quizá ya cambió la emoción de la madre, ya cambió su deseo, digamos, algo cambió. O también la misma sociedad la está, digamos, señalando a ella, ¿no? Por eso es que no es tan fácil cuando una persona, digamos, está en este proceso de estar con otro o con un otro, a veces esa relación va muy bien y digamos, hay hijos, hay una familia, la familia crece, todo va bien. Pero no siempre esto va bien. Puede haber fracturas, puede haber rupturas de vínculo, puede haber fisuras en esa relación. ¿Por qué? Fíjense aquí, como decíamos antes, ¿no? No sabemos el psiquismo de uno y el psiquismo del otro. Quizá uno tenga un psiquismo por una vida que tuvo, digamos, más sano y el otro una psique con más problemas, con más conflictos, por una vida que tuvo ahí que está oculta en el inconsciente y que obviamente no lo va a decir. Y cuando se forma la pareja, pues ya vas con toda esa carga psíquica, ¿no? Y llega un momento en que algo pues empieza a brotar del psiquismo de cada quien. Y quien esté pues peor, evidentemente no va a soportar esta alianza, este vínculo, y poco a poco tomará distancia, ¿no? Pero al tomar distancia deja una consecuencia, como vemos aquí, ¿no? Y entonces ese embarazo ya no es el más adecuado. Ya van cambiando situaciones externas e internas, ¿no? Incluso aquí en este punto puede darse que digamos, esta persona que aquí se ve alejada, también ocasionalmente o frecuentemente, como ya cambió su deseo, puede ser que agreda a la mujer embarazada, quizá psicológicamente o físicamente. Y esas agresiones evidentemente harán que el deseo de la madre también cambie. Ya no quiere tener a ese producto. Y entonces ahí viene toda una serie de situaciones que pues vienen dentro de esta violencia, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? De esa persona o esa pareja hacia la mujer o de la mujer hacia el producto que se está pues ahí formando, ¿verdad? Recordemos que hay en el psicoanálisis, ¿no? Tenemos esta mirada del inconsciente. Entonces, en algunas teorías se habla de que ese feto tiene el mismo inconsciente que la madre, pero en otras es que tiene su propio inconsciente, ¿no? Tiene su propio deseo. Y entonces en el desarrollo fetal, ya, digamos, el feto empieza a percibir, digamos, lo que pasa en su medio ambiente, ¿no? Si hay gritos, si hay peleas, si hay ruido, y todo si va dirigido a la mamá o a él mismo, ¿no? Y todas estas agresiones o pulsiones de muerte, si vienen del exterior, también el feto las resiente. Y entonces quizá el feto mismo no soporta todas estas pulsiones de muerte. Y pues ahí es cuando también decimos, puede que muera dentro del vientre. Quizá la mamá sí quería tenerlo, a pesar de los conflictos, pero el feto ya no pudo soportar tanta pulsión de muerte, y pues también fallece, ¿verdad? Entonces, como nos podemos dar cuenta, estos fenómenos de la violencia fetal son complejos, ¿no? Y siempre vienen ahí acompañados de los deseos.
Fíjense, no solo de los deseos conscientes, sino es importante de los deseos inconscientes. Por eso muchas veces es importante que cuando hay conflictos en este periodo de embarazo, pues sí, la mujer tiene que ir con el médico, ¿verdad? Pero también ayuda psicológica, ¿verdad? Para ver cómo va ese psiquismo de ella misma, de su pareja o del entorno. ¿Está bien? ¿Algo está mal? ¿Algo está fallando? ¿Cuáles son sus miedos? Eh, ¿O qué está perdiendo ella con el embarazo? ¿No? ¿O qué está perdiendo la pareja con el embarazo? ¿Cuál es esa ansiedad que se genera? ¿Hay una depresión? ¿Qué está sucediendo durante el embarazo? Porque toda esa carga psíquica evidentemente afecta el desarrollo normal del feto, ¿no? Por lo tanto, es un problema complejo, este de la violencia fetal. Sí existe, sí se da, y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque justamente el día de hoy, o a la fecha de hoy, ¿verdad? Pues ya se permiten estas prácticas del aborto, ¿no? Y bueno, entonces aquí la pregunta es si este producto en desarrollo tiene derechos, ¿no? Digamos, tiene un inconsciente, un preconsciente y un consciente, al igual que la madre o la gente que está de manera externa, ¿no? Y bueno, estudiando el desarrollo fetal pues sí se tienen evidencias de este inconsciente, preconsciente y consciente. Tan es así que muchas veces, fíjense, el feto sí nace, pero nace con alguna enfermedad. Sí, sabemos que las enfermedades se generan a nivel inconsciente y después el cuerpo, pues bueno, las expresa, ¿verdad? Y entonces el feto que no puede hablar, que no puede decir cómo expresa, digamos, su inconsciente a través de su cuerpo, a través de la enfermedad. Y por lo tanto, ahí nos damos cuenta que si hay un inconsciente fetal. Y bueno, todas estas situaciones son dignas de estudio más profundo, ¿verdad? Pero son parte de la sociedad, ¿no? Que nos va transformando a las personas que tenemos estos eventos, ¿no? Y lo más importante, como decíamos antes, es que te vuelvas a visibilizar, que el mundo te vuelva a ver, que te puedas reconstruir, pero muchas veces no te vas a reconstruir de manera individual o independiente. Tiene que ser con ayuda para que vuelvas a construir pues esa imagen en el espejo, ese yo después de pues esa pérdida o ese embarazo que no llegó a término. Y si no se construye ese nuevo yo en esa imagen en el espejo, un nuevo yo mejor, pues aquí tenemos lo que se llama en psicoanálisis la compulsión a la repetición. Es decir, puede haber otro embarazo y otra vez otro aborto. Quizá ese aborto fue provocado consciente o inconscientemente. Y entonces aquí se requiere un trabajo, digamos, analítico, profundo, para que esta persona recupere la pulsión de vida y esa pulsión de vida, digamos, se la pueda transmitir al producto en gestación, ¿verdad? Si se vuelve a embarazar. De no hacerlo, estará cargando pues una pulsión de muerte. Y las veces que puede embarazarse, llegará a suceder básicamente lo mismo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todo esto porque es parte de pues la conducta humana, ¿no? Es parte de estar en el mundo, es parte de ya estoy aquí, pero ¿cómo estoy? ¿Cuál fue mi historia? Vean la expresión, ¿sí? Mi historia fue muy mala, lo más seguro es que mis relaciones van a ser malas, si yo no me hice cargo o no me hice responsable, ¿no? Y entonces afectamos a un otro, ¿sí? Quizás sin querer, quizá inconscientemente. Y entonces, en ese afectar a un otro, puede ser que todos nos volvamos invisibles, en el sentido de que dejamos de ser quien éramos antes, ¿no? Y tenemos que volver otra vez a construirnos,
a reconstruirnos. O como decimos en el psicoanálisis, tenemos que volver a generar buenos deseos, ¿sí? Que haya una pulsión de vida. Y entonces es muy importante esta construcción. Y para eso nos tenemos que hacer, pues, responsables, ¿no? Por ejemplo, asistiendo a un proceso terapéutico, en el caso de las mujeres, ¿no? Y no solo las mujeres que pierden a un, digamos, bebé, cualquier persona, ¿no? Entonces hablamos de la violencia fetal, pero recordemos que también está implícita la violencia de un otro, por ejemplo, hacia la madre, ¿no? O a la mujer embarazada. Y puede venir de muchos lugares, ¿no? De su propia pareja, de la familia, de la sociedad, de los amigos, de muchos lugares puede venir esa violencia física o, psicológica, ¿no? Y básicamente se traduce en una pulsión de muerte. Bueno, entonces es un tema que ya hemos visto, pues interesante, que ahí está, digamos, para su análisis. Eh, Hay muchas otras cosas que podemos comentar al respecto, ¿verdad? Pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Considerarlo, ver por qué hay esos abortos espontáneos, entre comillas, vamos a ponerle espontáneos, de dónde vino ese deseo de muerte, ¿no? Del mismo feto, de la madre o del padre o del entorno, para que justamente se generen esas pulsiones de vida y poco a poco ya no exista esto que llamamos ahora la violencia fetal. ¿Y cuáles son esas señales, ¿no? Que nos dan esos, digamos, esas pautas para poder decir que hay una forma de violencia, ¿verdad? Y hay muchas maneras, ¿no? Como ya decíamos al principio, ¿no? Alimentos inadecuados, no voy al médico a checarme, cosas tóxicas, alcohol, drogas, toda una serie de situaciones, ¿no? Que de manera inconsciente nos van diciendo que, pues yo no quiero tener a ese producto, ¿verdad? Y pues de alguna manera, a veces de forma inconsciente, le hacemos daño para que no llegue a término. Pero bueno, entonces vamos a terminar aquí la charla y en otras ocasiones hablaremos más de estos temas, sobre todo esos temas del inconsciente fetal, para ver en qué momento, por ejemplo, surge, en qué momento ya el feto puede percibir esas señales del mundo exterior y que por lo tanto lo afectan y que pues también su deseo o pulsión de vida disminuye, ¿verdad? Bueno, entonces concluimos y nos vemos en la siguiente colaboración.